Continuamos en este semáforo de lunes y damos la bienvenida entonces, lo nombramos de hecho antes de la programación musical, Víctor Hugo Flores, presidente de la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Víctor, yo comentaba antes de la canción que ustedes han estado en los últimos meses realizando varias actividades, llevando a la reflexión materias que tienen que ver con el cáncer. Yo estaba revisando acá, por ejemplo, algunas materias bien importantes. ¿Qué está pasando con la gestión de las listas de espera? También la falta de especialistas en regiones, la consolidación del Registro Nacional del Cáncer, solo por nombrar algunas. De hecho, algunas de ellas fueron incluidas, entiendo, en la carta que se entregó al presidente Gabriel Boric hace pocos días ahí en el Palacio de la Moneda. ¿Cuáles son estos temas claves para ustedes que tienen que ponerse de urgencia para poder enfrentar quienes hoy día padecen o tienen que ser diagnosticadas o recibir tratamiento? Mira, la verdad de las cosas es que la situación es crítica en nuestro país hoy en día en cáncer. Partamos por esa base porque no tenemos líneas de tratamiento, de innovación que permitan, ¿cierto?, que nuestros pacientes puedan vivir mayor tiempo. Nos encontramos con una falta de necesidad enorme de especialidades médicas. Tenemos 17.000 personas en lista de espera solo en diagnóstico en cáncer en nuestro país. Entonces, no estamos llegando a tiempo. Nuestros pacientes lamentablemente se están muriendo. Recientemente, y lamentamos profundamente el fallecimiento de una tremenda mujer que luchamos directamente, no por la enfermedad, luchamos por una línea de tratamiento. Entonces vemos que día a día el Estado no se está haciendo responsable con estos tópicos tan relevantes hoy en día, que sacamos hoy en día, con colocarnos la cinta del cáncer, con iluminar el Palacio de Gobierno, cuando el mismo presidente en su proceso de campaña se comprometió a avanzar en la Ley Nacional del Cáncer, hoy en día promulgada pero no implementada. Entonces nos deja un sinsabor, una preocupante de cuánto más va a vivir esta persona. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo bingos, haciendo rifas? Cuando esta Ley Nacional del Cáncer, cuando se comenzó a gestar, ¿cierto?, se veía como una luz de esperanza, de poder vivir más tiempo, de poder tener líneas de tratamiento, pero vemos todavía esa falta de inequidad en cáncer entre el sistema público y privado. Sin embargo, hay personas en el sistema privado que tienen, por ejemplo, inmunoterapia, y en el sistema público no lo tenemos. Entonces, sin embargo, entregamos una misiva al presidente de la República por tercera vez, solicitando en este caso ver cómo van a solucionar este tema. Nosotros estamos solicitando una alerta cáncer. Sí, alerta sanitaria. Alerta sanitaria en cáncer. ¿Para qué? Tal como se hizo en COVID. Que se puedan abrir las puertas también de los servicios privados y que puedan atender a esta cantidad de personas para que podamos salvar vidas, porque de lo contrario, dejamos a hijos sin sus madres o sin sus padres. Entonces, el tránsito ya del hecho de poder adquirir una línea de tratamiento es tan enorme. Te lo comento porque mi mamá también es paciente oncológica. Entonces, ¿por qué hacer sufrir al paciente ya con el diagnóstico de cáncer? La espera en que te llame directamente un médico. Luego de eso son 180 días que se está demorando una biopsia en el sistema público para poder recién saber en qué estadio está tu cáncer y cómo se inicia directamente y cuándo se inicia tu tratamiento. Pero mientras tanto esa incertidumbre, ese agotamiento mental, psicológico, familiar, el paciente llega a una línea de tratamiento con depresión. Claro, porque al final estamos hablando de escenarios de vida o muerte, que Exacto. es el enfrentar o llegar a tiempo a un diagnóstico y luego de contar con ese diagnóstico el paso siguiente, que en un breve plazo, según ese riesgo, se pueda contar con un tratamiento o con los medicamentos adecuados. Ahí poder explicar, ustedes decían, por ejemplo, hay 3 años sin nuevo DAC de las drogas oncológicas de alto costo. Exacto. ¿De qué hablamos sobre Mira, eso? el DAC es un decreto, ¿ya?, que en el cual integra nuevas tecnologías de innovación que no están dentro del GES. Entonces, que permite que personas, ¿cierto?, con FONASA puedan adquirir estas líneas de tratamiento de innovación, que podría ser para cáncer de mama, triple negativo, y que en este caso permita, ¿cierto?, la mayor sobrevida global. Cuando hablamos de sobrevida global es que el paciente pueda vivir mayor tiempo. ¿Dale? Y eso es una preocupante importante. Y te lo voy a comentar por qué. Tengo varios pacientes en particular, nosotros trabajamos a nivel nacional, y una paciente me decía, ¿por qué yo tengo que ver que una persona que tiene ISAPRE se demora 15 días en iniciar tratamiento, y yo que estoy en el sistema público tengo que esperar 3 meses para iniciar una línea de tratamiento, o juntarme con mis vecinas a hacer una rifa para poder adquirir una inmunoterapia?
porque también hay que considerar que hoy en día también el doctor Google ofrece muchas cosas, muchas alternativas. Y hay personas que lamentablemente caen en este juego de poder creer que a lo mejor con este tratamiento en particular me voy a sanar, y ahí hay que ver también en qué estadio se encuentra la persona. Por eso hay que ser responsables con la información, responsables con lo que hacemos. Pero si tuviéramos el DAC, por ejemplo, tuviéramos más líneas de tratamiento, que el médico decida cuál es la línea de tratamiento adecuada para tu tipo de cáncer, te aseguro que no existirían estos temas a través del doctor Google. Podríamos salvar más vidas, podríamos llegar a tiempo. Y es más, no sé si te has dado cuenta, en este último tiempo no ha habido ningún programa de prevención en cáncer por parte del ministerio. Nada, no hay. Víctor, y tú mencionabas, porque el trámite legislativo de esta Ley Nacional del Cáncer, bueno, tuvo algunos legisladores o legisladoras bien claves que impulsaron y, bueno, se dio la discusión hasta conseguir esta ley. Han pasado 3 años desde la promulgación. ¿Qué pasó desde que hasta ahora para que no se haga esta bajada, esta implementación? ¿Qué ustedes están detectando? No sé si dentro de la institucionalidad o hay algunos baches. Mira, yo creo que falta una voluntad política. Ya. Primero que todo, porque la ley establecía una red oncológica nacional, ¿cierto? Que establecía ciertos parámetros para poder también ayudar a las zonas más alejadas. Por ejemplo, la gente de Arica, Iquique, se viene a Santiago, Antofagasta a atender en línea de tratamiento. Y lo peor, que en Valdivia todavía siguen despachando personas para radioterapia a Argentina. Alejamos a los pacientes de su casa, entorno. De su entorno, de su... Entonces yo creo que aquí falta una voluntad política. Yo creo que es necesario hoy en día que Hacienda se haga responsable, que la Contraloría nuevamente vuelva a poner, digamos, porque ¿te acuerdas tiempo atrás cuando salió el informe de Contraloría? Tiró muchos errores a través de esta ley, y sobre todo porque necesitamos líneas de financiamiento público-privado para poder seguir avanzando. Que se comprometan a trabajar en riesgos compartidos también entre el Estado, ¿cierto? Y las industrias farmacéuticas, para que podamos salvar vidas. Pero yo creo que en este momento es una voluntad política. Yo creo que en este proceso de campaña, yo creo que vamos a ver a muchos políticos alzando la voz, pero ojalá que esa voz también se vea plasmado directamente en que sea algo palpable para los pacientes. Claro. Y cuando hablamos de los registros nacionales, es súper importante. Cuéntanos un poquito más de eso. El Registro Nacional de Cáncer podría ayudar muchísimo a salvar vidas. ¿Por qué? Porque el hecho de que se active la palabra cáncer en el sistema, automáticamente el gestor oncológico toma ese caso y nos evitamos de hacer esta vuelta de que pase por el diagnóstico, que pase al médico, sería más rápido, más directo. Es como un bypass, va a ser de alguna manera. Y hoy en día nosotros tenemos la capacidad de saber, digamos, cuánto es la lista de espera, pero no sabemos cuántas personas mueren realmente por cáncer. Y necesitamos tener ese registro, necesitamos saber cómo está funcionando nuestro ministerio. Porque si tú me preguntas a mí, si yo le digo al ministerio, como en 4 oportunidades que hemos estado, le hemos presentado cartas solicitando información, hay una poca transparencia enorme. No sabemos quiénes son las personas que reciben, por ejemplo, las nuevas tecnologías que tienen que revisar. ¿Cómo en 3 años nos vaya a sacar una línea de tratamiento? Tenemos muchas demandas contra el Estado por el derecho a la vida. Y son muchos millones de pesos que se van ahí, muchos millones de dólares. Que esa plata a lo mejor la podríamos ahorrar para nuevas líneas de tratamiento. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos como sociedad civil, como pacientes, ¿qué más quiere el Estado? ¿Qué más quiere este gobierno? ¿Qué más quiere la ministra de Salud, que nos hemos reunido en varias oportunidades, que pase para que de alguna vez por todas puedan responder a las necesidades de la gente? Yo veía ahí en la página también que ustedes tienen de la agrupación La Voz de los Pacientes, que habían asistido, por ejemplo, lo que fue el lanzamiento de esta estrategia de cáncer ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Sí. No sé cómo vieron también lo que se planteó ahí, alguna línea a lo mejor que se pueda ver, algún avance o respuesta quizá de los pendientes. Yo creo que hoy en día los avances deben plasmarse y deben ser palpables también para los pacientes. Porque nosotros podemos hablar muy bonito a través de la carta que le entregamos al presidente de la República, pero del dicho al hecho no se ve. O sea, lo mismo que pasó recientemente, el escándalo que pasó con el hospital Sotero del Río. Entonces, si eliminamos lista de espera, ¿cuántos otros hospitales más también lo están haciendo? ¿Y cuántos de esas listas de espera también son pacientes oncológicos? Entonces, hablamos de... No son acciones inmediatas, a eso me refiero. Creo que los planes de trabajo son muy importantes, sabemos que están trabajando, no en la celeridad que a lo mejor los pacientes requieren, pero hoy en día 3 años sin una línea de tratamiento nueva que permita que nuestros pacientes vivan más tiempo,
era lo que nosotros esperábamos como sociedad civil. Ese compromiso real que tanto nos habló este gobierno en particular, y que hoy en día muchos pacientes están decepcionados. Estamos conversando hoy día acá en estudio con el presidente de la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes, Víctor Hugo Flores, a propósito de distintas iniciativas, llamados de alerta, y quería comentarte, Víctor, porque sí hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de varios de estos puntos que ustedes han reconocido, se necesita, se siga avanzando, ¿no? También este llamado alerta sanitaria que se ha citado, bueno, se funcionó bien en el contexto de COVID, con tanta emergencia, sabíamos, ¿por qué no en este caso? Pero también quería preguntarte por la parte más humana, efectivamente, de lo que estamos conversando. O sea, yo creo que quienes nos escuchan, quienes nos ven, han conocido, han perdido, tienen amistades que han tenido este diagnóstico de cáncer, han quizás reconocido lo que significa a lo mejor desde el bolsillo poder acceder a algunos tratamientos y eso les ha significado mantenerse con vida, y como otros entonces en el camino lamentablemente no contar con ese bolsillo, pierden la vida e impactan, bueno, a todo un entorno familiar. Ustedes acompañan actividades que se llevan adelante. ¿Cómo ha sido también esta experiencia como organización? Mira, yo debo reconocer que hemos hecho un trabajo muy bonito. Tengo un equipo detrás, yo soy quien representa la fundación y la agrupación, pero tengo un hermoso equipo de trabajo. Tengo un equipo médico. Nosotros ayudamos también a pacientes en segundas opiniones médicas totalmente gratuitas. Atención psicológica gratuita también. No solamente tiramos piedras, digamos, como se dice, para que el Estado funcione, sino que también nosotros somos un aporte hoy en día como sociedad. Pero fíjate que la humanización en el trato, el poder acompañar al paciente en todo este proceso, esta ruta del paciente, yo creo que es fundamental, tanto para la familia como para el paciente, porque también una paciente con cáncer muchas veces le dicen no te muevas, no hagas esto, no comas, no salgas, entonces lo empiezan a casi ya a dejarlo postrado. Entonces nosotros tratamos de que viva el cáncer de una manera un poco más amigable, obviamente con sus preocupaciones y con sus cuidados, pero tratamos de acompañarlo el tiempo que ellos requieran con nosotros. Y el acompañamiento también, ya que hay un reconocimiento también a los médicos que nos aportan de manera gratuita, yo creo que eso es clave, porque muchas veces nos encontramos, ¿cierto?, con estas brechas, digamos, y que requieren una segunda opinión. Quizás no le vamos a entregar una solución al problema, pero lo que sí vamos a lograr es acompañarlo y escucharlo. Yo creo que eso es lo que quiere el paciente hoy en día, que se sienta querido, que se sienta que se están avanzando cosas. Imagínate que Elizabeth Picón, que lamentablemente falleció este fin de semana recién pasado, decía cuando ella se recibiera de abogada, iba a defender todos los casos. Y no alcanzó. Claro. Y esa línea de tratamiento que ella le permitió vivir un poco más de tiempo, la conseguimos con otra amiga de nosotros, que era de la fundación, que falleció de 34 años, con un cáncer de mama triple negativo, y que ese medicamento se hizo el puente entre familias, ¿cierto? Y le pudo permitir vivir un poquito más. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Si el paciente el paciente pasa por el proceso de negación, el diagnóstico, la espera, la biopsia, tratamiento, quimioterapia, radioterapia, más encima tiene que juntarse los pacientes para apoyarse entre ellos mismos cuando el Estado tiene una obligación de ayudarnos y de entregar nuevas líneas de tratamiento. No, y ustedes han recordado lo que fue esta movilización de enfermos, enfermas, de personas, de sus familias, que en su momento esta ley que uno la reconoce como Ricarte Soto, por ejemplo, las enfermedades raras o poco frecuentes, y en ese momento, claro, la reflexión era por qué, además en las situaciones tan complejas de cada una de esas personas, tenían que salir a la calle para poder exigir un trato más digno o incluso a veces cosas logísticas, burocráticas, que se van cruzando en esto. Ustedes han hablado incluso de evaluar un nuevo escenario así por lo que están observando en estos pacientes. Mira, nosotros ya tuvimos un primer acercamiento, estuvimos hace pocos días en el Palacio de Gobierno, tuvimos no nos acompañó mucho el tiempo, por lo tanto igual llegaron muchas personas, que agradecemos a los pacientes, pero también hay que cuidarlos por el tiempo. Sin embargo, estuvimos ahí en el Palacio de Gobierno de manera en silencio, muy respetuoso, entregamos la misiva al presidente de la República, luego de eso nos dirigimos al Ministerio de Salud también a entregar la misma carta, pero se está barajando y esto viene con mucha fuerza porque no solamente va a sumar cáncer,
para sumar todas las otras patologías que estamos viendo hoy en día, en el mismo caso de Tomás, ¿cierto? Sí, Que vienen que los caminando padres, con una sí. enfermedad rara o poco frecuente, que es Duchenne, que creo que aquí tenemos que sumarnos todos. Y aquí yo creo que estamos en tiempos para poder realizar cambios reales y que efectivamente se cumplan las leyes. Y para eso yo no hago una ley para que esté de bonito. Debemos ser responsables también. O sea, hay derechos y deberes. Y eso tiene que entenderlo el paciente. Pero también el Estado tiene que responder, tal como lo hizo en COVID. Pidieron perdón por la cantidad de muertes, por los fallecidos. Ahora el tema también respiratorio. ¿Por qué no se hace en cáncer? ¿Por qué no salvamos vida? Porque si nos demoramos un día más, el cáncer se difumina y el escenario es distinto. Ujú. Hemos conversado hoy con el presidente de la agrupación oncológica, La Voz de los Pacientes, Víctor Hugo Flores. Pero Víctor, quería, estos últimos minutos, dejarte a ti, ahí ya en lo que quieras priorizar. También me has contado que se habían reunido quizás con la ministra de Salud, no sé si... ¿Y con qué sensaciones te has quedado en esos diálogos? O, en definitiva, alguno de los temas que hemos conversado, pero que crees que quedó algo ahí pendiente. Yo creo que el llamado va a ser a los pacientes y a sus familias. Yo creo que vemos muchas asociaciones de pacientes que estamos trabajando, que estamos alzando la voz de aquellos que están en sus casitas y que muchas veces por miedo a que los maltraten en el hospital, a que no los atiendan, no lo atiendan bien, no hablan lo que viven. Yo creo que decirles que estamos trabajando, que estamos avanzando, que queremos un Chile mejor, un Chile que sea inclusivo, un Chile en el cual podamos trabajar en bloque, que la parte pública y privada se puedan unir y junto con la sociedad civil. Si nosotros como sociedad civil lo hemos logrado, de poder trabajar con médicos, de poder trabajar con instituciones, ¿por qué el Estado no lo hace de igual manera para poder ayudar a tantas personas que lo requieren? Y hacer el llamado a los pacientes, que estén tranquilos, que estamos avanzando, quizás no en la celeridad como ustedes requieren, pero también necesitamos de ustedes al momento del día de mañana, cuando los llamemos a su familia a salir a las calles, porque va a ser así, que estén con nosotros, porque de esta manera va a permitir para el futuro que viene tener mejores líneas de tratamiento y que puedan vivir más en cáncer, y lo más importante, que podamos salvar vidas. Y, por ejemplo, si los quisieran contactar, pensando también en este acompañamiento o poder contar con algunas otras herramientas, ¿los ubican a través de las redes sociales? Sí, nos pueden ubicar por todas las redes sociales como La Voz de los Pacientes Chile. La página web. ¿Ustedes son del Litoral Central? Nosotros nacimos en el Litoral Central. Ya. Nacimos allá como agrupación y la fundación la armamos acá en Santiago ya después de 5 años. Tenemos nuestra clínica que está en Delinca, en la comuna de Las Condes. Nuestra oficina también, nuestra clínica de salud mental también está en Las Condes, que es a bajo costo. Así que nos pueden escribir a contacto @lavozdelospacienteschile.com o también visitar nuestra página web, lavozdelospacienteschile.com, y como La Voz de los Pacientes Chile en todas las plataformas. Así que si requieren, y no solamente trabajamos con pacientes oncológicos, sino que también ahora tenemos el área de neuropsicología para niños con autismo a bajo costo, las atenciones para ellos también, que requieren hoy en día más power igual para nuestros niños. Bueno, hemos conversado en este semáforo de hoy temas de sociedad, de salud, que impactan a muchos de los habitantes en nuestro territorio, así que hemos conversado hoy día con la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes. Víctor, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, yo creo que estas instancias son maravillosas, nos ayudan mucho como sociedad civil, tu energía, tu acercamiento a estos temas, de verdad que se siente muy bonito, y creo que esta voz que tú tienes acá, yo creo que va a llegar a muchos sectores y ojalá que también llegue a los tomadores de decisiones. Gracias. Y nosotros, no se separen, seguimos en este semáforo de lunes, 20 de mayo de 2024, además con música nacional, Los Tres Hojas de Té.